Estamos de regreso ya en el set de CN Plus en la ciudad de Guayaquil. Está el intendente general de policía, el abogado, doctor Javier Burbano. Pero abogado, doctor. Abogado. O sea que si usted es enfermo no me puede recetar. No, no lo puedo recetar. No sea sapo, si fuera doctor en derecho tampoco lo podría. Vea, yo intendente no sea así. Y encima tengo un problema en el ojo, pues usted no me puede recetar. Oiga, le han puesto aquí a un error, le han puesto que el tema es control de mercado. Usted no hace control de mercado. A ver, intendente. Hay una polémica, yo hoy día ya leí algunos diarios, el señor Blasco Peñarrera Sola, una persona que debe ser una persona muy importante, preside cámaras, etcétera, dice más o menos que esto es una aberración. Y yo pregunto, ¿y no será más aberración que el agricultor que se saca la madre trabajando desde las 5 de la mañana reciba, por decirle algo, $36 por un quintal de arroz, y el que va, le malpaga y lo revende y hace el negocio en un par de horas o en 4 horas, termine vendiéndolo en 40 o en 50 para que en la tienda termine en 55? ¿Cómo es la película, Javier? A ver, cuénteme, porque vamos a ver claro. Bien, muchas gracias, Rodolfo, por la invitación y saludos a todos los televidentes. Hay que explicar primero que el decreto 1438 contiene una política de control de precios de productos agroalimentarios para combatir la especulación. Esta es una herramienta que permite al Ministerio de Agricultura estudiar datos históricos de 3 meses anteriores y estudiar también la estructura de costos y variables económicas para generar una lista de precios referenciales que se publica en la página web del MAGAP los 5 primeros días de cada mes. Esta información debe ser recogida por los administradores de los mercados mayoristas y tienen la obligación de anunciarla en lugares visibles en los terminales de transferencia de víveres. Hay que precisar que se trata de una lista de precios referenciales que atañe a 46 productos agroalimentarios 46. En particular, no a todos los productos que conforman la canasta básica, ni a todos los productos pues que conforman el aparato productivo. Entonces sí hay que precisar un poco para no exagerar las opiniones, como las del economista Blasco Peñarrera, que en todo caso es una opinión respetable, pero que viene de un sector de oposición, así que hay que tomarlo con beneficio de inventario. Sí, pero a ver, Javier, el hecho de que una persona sea de oposición o tenga ideas distintas a las de un gobierno, en este caso al de Alianza País, no tienen que obstar con la lógica. La lógica no puede permitir, porque no es lógico, que quien no se sacó el aire trabajando para producir algo, se lleve la parte de león del precio y de la ganancia más que nada, en base a que tiene el dinero para comprar y luego colocar en el mercado. Claro, no puede ser. Esta herramienta precisamente permite al órgano rector en materia de agricultura y ganadería técnicamente analizar las estructuras de los costos, las cadenas de comercialización, para establecer precios referenciales. No son precios oficiales, y en eso hay que ser muy claros. Es una mediana móvil de precios que va a permitir a las autoridades de control detectar cuando existe un proceso especulativo malintencionado. De pronto, desde los sectores de las cámaras hay algún tipo de confusión o miopía. Yo también leía las opiniones de alguna cámara de la producción que mencionaban que esta política iba a ahuyentar la inversión extranjera. ¿La qué? La inversión extranjera. ¿Y la inversión extranjera de cuándo acá está en la intermediación de productos? Por supuesto, la inversión extranjera pues no le interesa mucho los productos agroalimentarios. Entonces, es un sector sensible que afecta directamente a la economía de la sociedad, sobre todo el segmento de ingreso económico medio y bajo. Y lo que el Estado ha querido de alguna manera es intervenir técnicamente para poder detectar procesos especulativos. Aquí está, sí, aquí están las grandes declaraciones. El señor Peñarrera rechaza los controles de precios introducidos por el gobierno, los cuales son a su juicio un reconocimiento de que hay un problema inflacionario. Bueno, ¿en qué país del mundo? Bueno, en el Japón creo que la inflación es negativa, pero ¿cuánto le pagan por la plata en la inflación? Por supuesto. 0 en Japón. En todo caso, de acuerdo a los datos del INEC, la inflación el año pasado se redujo. Sin embargo, la política de control de precios es común en cualquier gobierno. De hecho, esos mismos sectores son los que reclaman pues cuando hay algún tipo de ligereza en cuanto al control de precios. Y al final del día nosotros respondemos a las necesidades de la sociedad. Como siempre lo ha dicho el señor presidente, nuestra opción preferencial es por los más pobres. Y en nuestra experiencia hemos detectado pues que se presentan procesos especulativos y es necesario controlarlos. Y esta es una política
que proviene de una ley orgánica. Eso es importante aclararlo. En la ley de control de mercado. La asamblea a la que usted tiene el honor ahorita ya no voy, de pertenecer. Segundo golpe. Y eso que ustedes démonos la condolencia mutuamente, ¿no? Bueno, qué desastre ayer hoy. Aprobó la ley orgánica de control del poder del mercado y en base al artículo 32 de esta ley, que es orgánica y que proviene de la Asamblea, que representa al soberano, al pueblo ecuatoriano, permite al presidente de la República, de forma excepcional, dictar políticas en materia de precios para beneficio de los consumidores. Entonces, lo que ha hecho el señor presidente a través del decreto 1438 es emitir una política de precios con la ley en la mano, aplicando la normativa que fue aprobada por la Asamblea Nacional. Además que aquí hay una inexactitud en las declaraciones del señor Penny Herrera, cuando dice que cree que los más perjudicados serán los pequeños productores, que cuando el precio fijado por el gobierno sea menor que sus costos dejarán de producir. Es que no es así, pues. Pero es que es un análisis de la cadena, ¿no es cierto? Claro, y se parte de una premisa equivocada, que el gobierno va a fijar precios. Eso es un error y se está desinformando a la ciudadanía. Y tenemos que ser muy precisos porque este tipo de ligerezas sí podrían causar algún tipo de desabastecimiento. El gobierno no está fijando precios oficiales en lo absoluto. Se trata de una lista referencial de precios, una banda elástica, una mediana móvil de precios que sirve como base o como referencia para que las autoridades de control podamos hacer los operativos pertinentes. Y que, por ejemplo, al ser una banda móvil tomará, por ejemplo, si Dios no quiere, que haya un problema de ceniza y que afecte un cultivo, y ese cultivo por la ceniza se reduzca, obviamente su precio sube, obviamente. En el momento que se analiza la estructura de costos y las variables económicas, necesariamente se toma en cuenta factores como los que usted señala. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un encarecimiento en el precio del arroz porque el caracol manzana fue una plaga que perjudicó casi el 40% de la cosecha de los agricultores. Por otro lado, cuando existe ceniza en el volcán Tungurahua, obviamente se afectan las legumbres de la sierra. Y estas son variables económicas que obviamente producen un encarecimiento de ciertos productos. Y esas variables económicas son recogidas por el MAGAP para poder generar la lista referencial de precios. Pero, por ejemplo, no es aceptable que cuando el Tungurahua bota ceniza, resulta que en los mercados suba de precio el plátano. Porque da la casualidad que por el Tungurahua no hay plátano. No, hasta donde yo sé, no. Hasta Payatanga todavía hay un poco de plátano, pero... Y tampoco es plausible que le digan a uno que porque llovió muy fuertemente en el litoral ecuatoriano, resulta que el precio de la papa ha subido, porque oiga, aquí no hay papa. Pues. Esos son los fenómenos especulativos malintencionados. Esa es la zapada. Y de ahí la propuesta y la generación del decreto 1438, justamente para analizar de forma técnica estas variables económicas, estas estructuras, y poder establecer cuando existe un proceso especulativo. No cabe la menor duda, pues, que hay factores que inciden y encarecen los productos agroalimentarios, pero para eso está el órgano rector en la materia, que es el Ministerio de Agricultura, para detectar estos procesos especulativos y darlo a conocer a las autoridades de control, que somos los intendentes de policía y los comisarios a nivel nacional. Se le viene una. Yo me he fijado, porque a mí me gusta comer fanesca, ¿no es cierto? Ahora, yo como la quiteña, la blanca, la que le quitan la piel al grano, porque si no, mi estómago, que ya pues a mi edad no es el mismo, me manda mal 3 días. Pero bueno, usted se ha fijado que todos los años, apenas se acerca la Semana Santa, todos los precios de los productos que van a la fanesca suben. Haya llovido, o sea, o hubo niño, o llovió mucho, o no llovió, o hubo sequía, o la luna salió por el otro lado. La razón es múltiple, pero siempre suben. Zapada, pues, compañero, porque no hay razón que justifique el aumento. ¿Qué van a hacer ahí? Justamente vamos a tomar en cuenta la información que provenga del MAGAP, del Ministerio de Agricultura, que va a analizar también este fenómeno que se presenta relacionado con los granos cuando se produce la fanesca. Y hay 2 características esenciales del decreto 1438 que los opinólogos no mencionan cuando... Los opinólogos. Los opinólogos. He inventado una nueva palabra, lo voy a postular para la Real Academia. Por favor, la vamos a castellanizar. Un opinólogo... No mencionan cuando hacen sus grandes análisis, y es que los precios, primero, son referenciales, no son precios oficiales. En los grandes análisis se habla de fijación de precios, pero no se menciona que son precios referenciales, y eso es decir las verdades a medias, lo que equivale a mentir. Y lo segundo es que el decreto 1438
atañe a 46 productos agroalimentarios de la canasta básica. O sea, el whisky no está. En lo absoluto. Los carros tampoco. Y hay una tercera... Los preservativos tampoco. Y hay una tercera característica esencial, que el decreto se ha dictado para hacer control en los mercados mayoristas, en los terminales de transferencias de víveres. Que de ahí arranca pues el gol. 3 características esenciales: precios referenciales, 46 productos terminales agroalimentarios de la canasta básica, y agro. los controles se ejecutarán en base a este decreto en los terminales de transferencia de víveres. Entonces, esas son las 3 características pues que los opinólogos, como ya usted y yo hemos coincidido en llamarlos, no mencionan cuando hacen sus análisis, y nos quieren hacer creer que existe alguna medida retrógrada de fijación oficial de precios que se utilizaban hace muchos años. Sí debemos diferenciar categóricamente esas políticas antiguas de esta herramienta que es una herramienta para generación de precios referenciales. Cuando había los controles de precios. Por supuesto, y quiero aclarar, porque no cabe la menor duda que en nuestro país rige la ley de la oferta y la demanda. Eso está claro, no se debe dudar de ese sistema, y esta generación de precios referenciales no ataca la ley de oferta y la demanda. Eso debo mencionarlo porque, como usted bien señala, ya las cámaras están alertando sobre supuestas intervenciones del gobierno en el mercado, y no es así. Nosotros, como siempre lo decimos desde el gobierno, tenemos la opción preferencial por los más pobres, y por eso es que este decreto fija precios referenciales para 46 productos de la canasta básica. De todas formas, en términos generales hay buenas noticias. De acuerdo al INEC, el promedio de ingresos de la familia ecuatoriana alcanza para cubrir el 93% de la canasta básica. Bueno, falta el 7%, porque estamos cerquita. Estamos cerca. Aún así, hay momentos en los cuales se generan procesos especulativos, y de ahí la creación del decreto 1438. De todas formas, pues se ha reducido la pobreza, extrema, y hemos avanzado 8 posiciones en el ranking de desarrollo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD. Entonces, en términos generales, los índices son positivos, pero no nos dormimos en los laureles y seguimos trabajando para controlar la especulación en productos agroalimentarios de la canasta básica. Oiga, recuerdo una entrevista que le hice aquí a mi buen amigo, el señor Intendente en Análisis, y le decía, bueno, y ahora con esto que cambiaron las cosas, ¿y usted qué va a hacer? Pues, no va a tener mucho trabajo. Me dice, no, pues si ya no hay este tema de los precios, tenga, para que no se queje. Oiga, va a tener un lugar feo al terminal de transferencia a las 2 de la mañana. En las primeras entrevistas que teníamos, yo reconocía honestamente las debilidades de la institución de la Intendencia de Policía, y yo mencionaba que para hacer control de precios no existía una herramienta que permita fijar precios referenciales. Ahora sí hay. Ahora la tenemos, y el trabajo de las intendencias y las comisarías va a aumentar ostensiblemente. Está bien, si el trabajo enaltece al ser humano. Y despertarse temprano lo templa el espíritu. ¿Usted sabía eso? Por supuesto que sí. Desde la época de la universidad, porque se levanta a veces ni se acuesta a estudiar. Aunque no por mucho madrugar, se amanece más temprano. No, siempre amanece a la misma hora, compañero. Especialmente aquí, porque en los países donde hay 4 estaciones sí es totalmente distinto a la hora que amanece. Oiga, una sola cosa, para su palabrita esta de opinólogo, en inglés ya existe. Le doy las iniciales. BSP. Y para los que ya son profesionales, PBSP. Professional Bullshit Speaker. Claro, pues lógico. Pues. No vale la pena traducirlo. No, pero hay harta gente que sabe inglés que ve este programa. Tras bastidores, es que es así, la gente sabe que lo que eso significa. Uno, cuando empieza a opinar de manera sesgada y contando la película a medias, es un bullshit speaker. Así de simple. Así es, no hay por qué. ¿Qué quiere decir eso en inglés? Es mentiroso lo que quiere decir, por si acaso, ¿no? Lo que pasa es que es una traducción no literal. Pero, ¿está bien? Vean, lo vamos a seguir molestando, intendente, para ir viendo el desarrollo del tema y la aplicación fundamentalmente. Claro, y sí queremos también mencionar que toda política pública es susceptible de críticas constructivas y perfectibles, y de mejoras, pues, ¿no? Entonces, el BAGAP tiene 90 días para generar la primera lista referencial de precios, y vamos a estudiar la aplicación en la experiencia, cómo podemos irla mejorando. Bien. Desde te gustó verlo como siempre, mi querido Javier, un abrazo. Gracias, oiga. Rodolfo, su equipo, oiga. Muy gentil por la invitación, siempre es un gusto venir a este canal. Su equipo un desastre ayer. El mío también, y el de los otros creo también. Creo que al astillero le fue muy mal el día de ayer, pero pueden reponerse. Creen el ave fénix. Gracias, intendente, pero vamos Gracias, a